El tema principal a tratar va a ser la membrana celular. Esta va a ser uno de los elementos más importantes que hay dentro de la célula, ya que protege la parte exterior de la interior de la célula y a partir de ellas se ha permitido desarrollar diferentes mecanismos de transporte, como el pasivo o difusión, que no requiere energía para funcionar, y el transporte activo, que dependiendo la energía que necesite, se va a dividir en, en primario o secundario. Ahora, también cabe resaltar que el movimiento de agua se denomina ósmosis y esta se presenta cuando existe una solución de menor concentración versus a una solución de baja concentración, lo que obliga a las moléculas a trasladarse al lugar donde hay más concentración. Todo esto nos va a permitir eh, entender mecanismos en los cuales distintos solutos se transportan normalmente en la membrana celular, buscando un equilibrio, una homeostasis e incluso en distintos tipos de patologías. A continuación presentaremos el experimento número 1, el cual trata acerca de los factores que influyen en la difusión de una molécula en solución. En este caso será el de temperatura. Los materiales que utilizamos son como equipo de protección bata larga y guantes de látex, como también 2 vasos de vidrio, colorante, agua a temperatura ambiente y agua en punto de ebullición. El experimento número 1 nos pide calcular el tiempo de dispersión del colorante en agua a temperatura ambiente y en agua en punto de ebullición. En el agua en punto de ebullición fue de 13 segundos y en el agua a temperatura ambiente fue de 30 segundos. Por ello tenemos el resultado de que se dispersó más rápido en agua en punto de ebullición debido a que las moléculas del agua caliente están en movimiento constante. Dicha energía de movimiento se conoce como energía cinética, responsable de producir calor y causando que el colorante al entrar en contacto con el agua se disperse con mayor rapidez. Ok. Respondiendo a la pregunta de que si es posible saber la velocidad de difusión del colorante, sí lo es. Hay que recordar que este experimento número 1 es de la ley de Fick. Por lo tanto, para medir su velocidad se debe de cronometrar desde el momento en que la gota del colorante caiga sobre el vaso de agua a temperatura ambiente y el otro vaso de agua de temperatura elevada. Así obtenemos que el vaso de agua de temperatura ambiente tarda 1 minuto con 56 segundos en diluir la gota del colorante, mientras que el vaso con agua, eh, mientras que el vaso de agua con temperatura elevada tarda 42 segundos en diluirse. Experimento número 2. Ósmosis en una membrana biológica. Para este experimento vamos a necesitar como materiales un huevo, una pajilla, silicón caliente y colorante, un recipiente y agua. Luego vamos a romper la cáscara del huevo en ambos extremos, superior e inferior. En un lado vamos a perforar la membrana sellándola con silicón y usando la pajilla. Y en el otro extremo vamos a dejar la membrana intacta y la vamos a introducir en agua para poder demostrar la ósmosis en una membrana biológica. Mi nombre es Luis Fernando Aranda La Ferré, carnet 2020-05057. Para entender el experimento número 2 es necesario tener claro el concepto de ósmosis, el cual es el flujo neto de agua que atraviesa una membrana semipermeable. Para separar los compartimientos, la membrana semipermeable permite el paso del agua, pero no el de los solutos, lo que lleva al agua a moverse de una zona donde hay una menor concentración hipotónica a una que tenga una mayor concentración hipertónica. Este proceso se detiene únicamente cuando existe una presión osmótica, la cual es la diferencia de las presiones entre los dos líquidos con concentraciones diferentes de solutos, por lo que la membrana es lo único que se opone a este efecto osmótico. Como sabemos que la ósmosis es un transporte pasivo, al no estar mediada por un
portador, así como nos explicaba el compañero anteriormente, vemos que en el eritrocito podemos ejemplificarlo de una manera más gráfica en cuanto a una solución hipertónica, una isotónica en la que no hay cambio de volumen y en una hipotónica. En nuestro experimento se quita la cáscara del huevo para exponer la membrana que va a formar o va a hacer el papel de una membrana semipermeable y al estar en contacto con el agua, esta se va a mover desde una solución de una baja concentración hacia eh, una solución con una concentración más alta, así como vemos en la segunda imagen. Y es por eso que el huevo pues va a cambiar de volumen acuoso. Sabemos que la concentración dentro del huevo es mayor debido al contenido de iones y vitaminas que encontramos en él. Como resultado, el huevo aumenta el volumen acuoso debido a la diferencia de concentración del huevo y del medio donde está sumergido. En cuanto estas concentraciones se igualan, se ejerce una presión osmótica que contrarresta el flujo del agua contenida en el beaker con la almacenada en el huevo. Acá también presentamos los resultados del experimento número 2 con esta gráfica en donde tenemos la longitud en milímetros y el tiempo en minutos. Observamos acá nuestro volumen inicial y observamos que cada 10 minutos hay un aumento en la longitud de aproximadamente 0.5 milímetros. Y así vamos sucesivamente hasta cumplir la hora y vemos que tenemos una longitud final de 4 milímetros. Gracias. Siguiendo con el experimento número 3, en el cual vemos el proceso de ósmosis en una membrana sintética, para esta práctica contamos con dos soluciones, una saturada y una diluida, las cuales colocamos en un recipiente con agua y dejamos reposar por al menos 2 horas. El experimento número 3 nos ejemplifica el proceso de ósmosis, pero con el uso de una membrana sintética, como explicábamos, que vendría siendo la bolsa de celofán. Y al contar con dos soluciones, como mencionábamos, una saturada y una diluida, las cuales colocamos en agua. Ambas soluciones tratarán de llegar a un equilibrio igualándose al medio en el que se encuentran. La presión osmótica atraerá el agua a las soluciones hasta que éstas se igualen a la presión hidrostática del medio. Como resultado se logra observar un cambio de volúmenes iniciales a los finales, siendo este un valor más elevado en la solución saturada, ya que al tener mayor saturación absorbe mayor cantidad de agua para contrarrestarla y así llegar al equilibrio. Soy María Adelina Coloma, del grupo 5, y respondiendo a las preguntas del experimento 3, ambas muestras manifestaron un aumento de volumen, siendo la de solución concentrada aquella que presentó el aumento notable. La razón de esto es que debido a que el agua tiende a difundirse hacia las soluciones saturadas, la ósmosis se inclinará a favor de diluir estas concentraciones, siempre en busca de lograr el equilibrio entre ambos medios. En el caso de la solución diluida, el movimiento de agua hacia el interior de la bolsa fue reducida, dado que consiguió el equilibrio entre ambos medios con muy poca difusión. Bueno, en el experimento número 4 va a ser el de difusión en 2D, perdón. Este experimento es el que vamos a realizar nosotros de la siguiente manera. Vamos a colocar una gota de disolución concentrada de café en 3 mililitros de profundidad de agua. Esto lo vamos a hacer de una manera tranquila y ligera para que el agua no se mueva mucho. Se van a tomar tiempos y radios en centímetros y tiempos en segundos de la gota de agua conforme se vaya expandiendo. Entonces, vamos a tener el primer radio que va a ser a los 0 segundos. Este va a ser un radio de
25 centímetros, luego a los 2 segundos va a ser un radio de 0.49, a los 4 segundos un radio de 1, a los 6 uno de 1.44, a los 8 uno de 2.25, a los 10 uno de 4 y a los 12 uno de 6.25. Estos radios están elevados al cuadrado para después poder hacer la gráfica de este caso control y poder sacar la pendiente y los valores de R. Bueno, este va a ser la primera variación que vamos a tener del experimento 4, que va a ser en difusión 2D, y la primera variación va a ser de agua caliente. Bueno, esta variación se va a realizar del mismo proceso que el de caso control, a diferencia de que se va a calentar agua para poner la gota de disolución concentrada de café y así poder tomar. Al igualmente, tiempos y radios en centímetros. Aquí vamos a tener el tiempo. Al instante de que la gota toque el agua, vamos a tener un radio de 1 centímetro al cuadrado. Luego, a los 2 segundos de 2.25, a los 4 de 4, a los 6 de 9, a los 8 de 12.25, a los 10 de 13.69 y a los 12 de 16 centímetros al cuadrado. Esto igualmente se va a sacar el valor de R y el valor de la pendiente y los otros datos que nos van a pedir en la gráfica. Como sabemos, las partículas tienen cierta energía, la cual es la energía cinética, y esta hace que las partículas choquen entre sí para que se puedan expandir. Cuando nosotros agregamos agua caliente, como en este caso lo hicimos agregando un poco de agua caliente y luego una gota de café, hacemos que las partículas de café se carguen más de la energía cinética. Entonces estas partículas van a chocar más rápido entre sí, haciendo que el café se expanda más rápido que como cuando tenemos agua fría. En este experimento modificamos de nuevo la variable que será el agua fría. Realizamos los mismos pasos con el experimento control y el agua caliente. Preparamos una solución concentrada de café soluble y en una caja Petri colocamos agua fría a 3 milímetros de profundidad aproximadamente. Luego esperamos unos minutos a que el agua se estabilice y después agregamos una gota de la solución concentrada de café en el centro con mucho cuidado, así evitar el movimiento del agua. Tomamos fotografías y medimos el radio de la gota en intervalos de tiempo de 1 minuto, tiempo 0 en radio al cuadrado 0.09, 1 minuto 0.25, en 2 minutos 0.49, en 3 minutos 0.81 y en 4 minutos radio al cuadrado 1.21. Realizamos una gráfica de los datos del tiempo y radio al cuadrado, determinando la ecuación de la recta, el valor de la pendiente y el coeficiente de difusión del café, dando como resultado 0.07. Bueno, pues en el experimento número 4, ¿verdad? Podemos observar que, como menciona pues lo que es nuestra literatura de Boyton, ¿verdad? Que todas las moléculas e iones de sustancias disueltas están en constante movimiento, ¿verdad? Los físicos denominan al movimiento de esas partículas como lo que es calor, ¿verdad? Aquí en el caso de que vemos que se coloca el café en agua fría, ¿verdad? Pues vemos que hay movimiento, pero este es más lento. Esto se debe a que ese movimiento que generan las partículas se denomina calor, ¿verdad? Y nos indica que a mayor temperatura estas partículas chocan, ¿verdad? Y entre mayor número de veces estas chocan, ¿verdad? Generan así lo que es la energía cinética entre las partículas, ¿verdad? En pocas palabras, entre más calor, las partículas chocan más, generando así más movimiento, ¿verdad? Y entre menos calor hay, pues está frío, pues se mueven de una manera más lenta. Según los experimentos que hemos realizado, podemos llegar a diversas conclusiones. Una de ellas es que la célula necesita de diversas moléculas para poder funcionar de manera adecuada. Para obtener estas moléculas, la célula necesita difusión. La difusión se da por medio del movimiento aleatorio de las moléculas, que esto va a generar energía cinética. La energía cinética hemos concluido que es calor. Por lo tanto, cuando exponemos la célula en un medio que tenga temperatura más elevada, la difusión se da con mayor facilidad.
Otra conclusión sería la ósmosis. Además de moléculas, la célula también necesita primordialmente agua. El agua puede difundir en la célula por medio de poros o por medio de proteínas más especializadas llamadas aquaporinas. Sin embargo, las proteínas llamadas aquaporinas tienen una alta especificidad por el agua. Por lo tanto, ingresa solo agua y no otras moléculas. Eso nos ayuda a mantener la concentración de la célula. Además, dice que el movimiento del agua es el mismo el que ingresa al que sale. Por lo tanto, también podemos concluir que el movimiento neto del agua es cero y por eso la célula se mantiene en un volumen constante. Además de estos transportes también existen algunos otros tipos, pero que necesitan de ATP.